Muy buenas tardes. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Yo también. Muy feliz de un fin de semana tan especial y tan único que hemos disfrutado todos. Es verdad, todo lo que el pastor decía es cierto. El pastor ha corrido tremendos riesgos. Yo en el lugar de él posiblemente estuviera asustado todavía. Me imagino que él ha pasado muchos días asustado. Pero probablemente en la próxima hora ya el susto pasará y todo volverá a la normalidad. Pero ustedes tienen unos pastores maravillosos, tienen un equipo de trabajo maravilloso, tienen una iglesia muy linda y yo alabo al Señor por eso. Así que agradezco al Señor por todo lo que están haciendo, por lo que están impactando a la comunidad y las familias. Una iglesia multicultural es un desafío, pero ustedes lo están haciendo realidad por la gracia del Señor. Así que estoy muy feliz y este saludo no es solamente mío, es en nombre de mi familia, de que han confiado en mí para semejante cargo. Mira, yo no estoy muy confiado en eso, en mí, por supuesto, confío en la gracia del Señor, pero agradezco a los hermanos que han tenido esta confianza. No sé cómo ustedes lo pasaron el viernes en la noche, los que estaban acá. Para mí fue muy bueno volver a verlos anoche y sin duda es excelente verlos hoy otra vez para darle como el cierre a una idea que hemos estado compartiendo durante este fin de semana. Como el pastor decía, Él vino a buscarte, el Señor vino a buscarte. Hoy es la celebración del día más feliz de todos, que Cristo no está en la tumba, no está tampoco en el madero. Él está vivo. Amén. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Para que tú y yo podamos vivir también en Él. Amén. Amén. Con eso en nuestras mentes quisiera invitarlos por favor a unos pasajes muy breves en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Y así que aunque usualmente no uso traje así, el pastor me dijo, tienes que vestirte bien hoy, por favor. Me siento un poco incómodo. Me gusta estar un poquito más relajado, pero quiero obedecer a la autoridad. Pero esta mañana probablemente vamos a pensar, vamos a reír y probablemente vamos a llorar. Así que se preparan. ¿Está bien? Nosotros los hispanos somos así, somos únicos, así que disfrutemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Segundo a los Corintios 5, empezando en el verso 17, luego en tu casa tú puedes leer todo el capítulo, pero voy a ver estos versículos un poquito de cerca en esta mañana, porque dice así, por tanto, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, dice Pablo. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Señor, en esta tarde tenemos tu palabra, tu espíritu está aquí con nosotros, tu presencia está aquí. Tú estás vivo, lo sabemos, lo hemos experimentado, Señor, muchos de nosotros
Quizás hay algunos en esta hora que todavía no lo han experimentado, Señor. Pero por eso nos das a tu Espíritu que usa tu palabra y a un comunicador para que nos ayude a entender lo que tú nos quieres decir. Señor, si quieres usarme para tu gloria esta tarde, una vez más, estoy en tus manos. No soy apto, pero en Cristo Jesús, mi Redentor, mi Salvador, y en Él soy tu Hijo, y me pongo en tus manos para comunicar a este hermoso grupo de personas lo que tú has puesto en mi corazón. Y te doy gracias por la vida de esta comunidad, por el ministerio de estos siervos tuyos, pastores y líderes. Te doy gracias por lo que tú harás en la vida de muchas personas desde hoy en lo adelante, por el resto de sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el viernes hablamos de ¿qué? ¿Alguien quiere decir de lo que hablamos el viernes? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? El viernes hablamos del perdón que Cristo nos vino a dar al morir en la cruz, porque nuestra deuda era con Dios el Padre y Él vino a saldar esa deuda con el Padre y a tomar nuestro lugar. Anoche, y esto nos hace libres, o sea, partimos de que la obra que Cristo hace en nosotros, primero que todo, tiene que ser la de liberarnos, declararnos libres delante del Padre, para luego inmediatamente entrar a una relación que es la relación más hermosa y a la vez la más descuidada de muchos. La relación de un hijo con el Padre. Cristo vino a buscarte, no solo para darte el perdón, pero para hacerte un hijo, una hija de Dios. Y en esta mañana, o esta tarde ya, lo que quiero dejar contigo es lo siguiente. Él vino a buscarte para completar lo que Él comenzó cuando te perdonó y te hizo libre, y cuando te adoptó y te hizo hijo, y ahora quiere transformarte. Y esa es la idea que en esta hora vamos a compartir juntos, por la gracia y la misericordia de Dios. Hace algunos años, les voy a contar una anécdota. Un amigo mío compró una casa. Él estaba muy entusiasmado por esta casa, la veía, todos los días pasaba frente a esa casa. Y él me decía, yo quiero comprar esa casa, yo quiero vivir en ese lugar, me interesa, es bella si la vieras. Ok, esa casa estaba en un buen lugar, tenía una buena ubicación, se veía muy bonita desde afuera de la calle. Como cualquier otra casa, muy interesante. A simple vista las paredes eran paredes en buen estado. El techo parecía que estaba en buen estado también. La casa tenía patio, algo que a muchos de nosotros nos gusta. Algunos no, pero bueno. A él en lo particular le gustaba que la casa tenía un jardín, tenía flores, tenía patio donde él podía tener a sus vecinos no tan pegados, no tan inmediatos. Él podía hacer su vida allí y él se imaginó, esta casa va a ser mía, yo la voy a comprar, yo la voy a vivir y voy a hacer allí el resto de mis días. En fin, compró la casa, se mudó a la casa, pero después de algún tiempo de estar viviendo en la casa comenzó a notar algunas situaciones que no necesariamente eran conforme a la descripción inicial que él había tenido de la casa. Resulta que la casa la habían preparado para venderla. Así que la pintura era muy buena, la pintura brillaba, estaba muy limpia, pero detrás de la pintura y sobre todo en los baños había moho en las paredes. Y cualquiera de nosotros que compre una propiedad así dirá, wow, esto es una inversión perdida. Así que encontró también que la casa tenía problemas eléctricos. La instalación eléctrica estaba hecha, como decimos en buen español, a trozos. No había habido una excelencia en la instalación eléctrica, así que probablemente iba a tener un incendio la casa si él no se ocupaba de mejorar la instalación eléctrica. Así que descubrió
en el basement de la casa que había una tubería de agua que estaba en mal estado. No era nueva, no había sido reemplazada. Así que llegó a la conclusión que había comprado una casa que al final tenía una buena posición, era un buen lugar, pero necesitaba una reparación profunda. Necesitaba un arreglo tan grande que le costaría una gran inversión. Bueno, resulta que este hombre buscó un arquitecto y le dijo, mira, tengo todos estos problemas en mi casa. ¿Qué me sugieres que haga? El hombre le dijo, bueno, tenemos que hacer una rotura muy grande. Tenemos que empezar a romper desde adentro para que por lo menos tengas 4 paredes donde vivir. Y tenemos que empezar a reemplazar unas cuantas cosas que están completamente mal. De hecho, comenzaron la transformación de aquella casa, pero el arquitecto le dijo, ¿sabes qué? Al final del proceso por el que vas a pasar con esta casa, sí vas a tener la casa de tus sueños, sí vas a poder tener la casa que tú visualizaste cuando pasabas por la calle. Muy bien, así que esta casa, aunque se veía hermosa por fuera, tenía serios problemas dentro. Así que empezaron a trabajar en aquella casa, empezaron a romper paredes. Todos nosotros sabemos lo que significa eso. La mayoría de nosotros hemos trabajado alguna que otra vez en la construcción, o sabemos. Empezaron a romper y a sacar, empezaron a botar escombros, empezaron a romper paredes, empezaron a quitar la electricidad. La gente pasaba y decía, wow, ahora sí es verdad que acabaron con esa casa. La están completamente destruyendo. Una casa que se veía tan bonita. Pero el arquitecto no estaba preocupado por lo que la gente veía. El arquitecto tenía en mente la idea final, el proyecto final, el proyecto terminado. Y no le importaba lo que la gente decía. El arquitecto vio que aquellos cambios eran tan necesarios porque cada pared que se removía tenía un propósito. Cada cable que se cambiaba evitaba en el futuro un incendio. Cada cosa que se arrancaba dentro de aquella casa daba lugar a algo nuevo. Mis hermanos, y esta historia no es nada más y nada menos que lo que también Dios hace en nosotros. Si nosotros fuéramos por dentro como lucimos por fuera, mis hermanos, estaríamos tan bellos. Ustedes lucen tan lindos, pero no es siempre la realidad. Así que Dios obra en nosotros cosas que tienen que ser transformadoras, pero no pueden empezar por fuera con maquillaje y con buena pintura y con buena ropa. Tienen que empezar dentro del corazón. Dios obra una transformación en tu vida y en la mía, pero Él es el arquitecto que sabe cómo se ve el trabajo terminado. Así que Él no está decepcionado como tú luces por dentro. Él sencillamente está pensando, esta obra que un día empezó en esta persona, en este individuo que yo acepté como mi hijo y que está incluido conmigo, va a pasar por un proceso de transformación que lo va a llevar a lucir como tiene que lucir en realidad. Muchas veces la transformación que Dios hace en nuestras vidas se ve como esa demolición de una casa. Parece talmente que estamos atrapados en una serie y cantidad de escombros y de basura y nos deprimimos y parece que estamos completamente al final del camino, pero no es sencillamente el final del camino, es parte de la obra de la gracia de Dios que permite sufrimiento, que permite dolor, que permite pruebas, que permite dificultades, que permite muchas cosas en nuestras vidas para al final de todo que podamos lucir como Él luce. ¿Ustedes no creen que Cristo pudo haber evitado la cruz?
En un sentido sí, en otro sentido no. Pero Él no evitó la cruz precisamente y todo el dolor precisamente por ti y por mí. Él fue voluntariamente a la cruz. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para darnos lo que nosotros no merecíamos. Así que, mis hermanos, Dios está formando en ti y en mí una verdadera rectitud. Y Él usa las herramientas de su gracia, las que Él quiera usar para acercar, para cautivar tu corazón y el mío. Porque lo que leímos esta mañana en 2 Corintios 5:17 es que si alguno está en Cristo, ahora, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. Pero una nueva criatura no surge en automático. Una nueva criatura se logra al final de un proceso de transformación que comienza dentro de nosotros. Por eso hay 3 ideas que te quiero regalar. Ojalá que te puedan servir. Me están sirviendo a mí. Somos transformados. Nuestra transformación primeramente es rescatarnos de nosotros mismos. No se trata de otro tipo de rescate. Primero que todo, Dios está interesado en rescatarnos de quienes en realidad nosotros somos. Mira, aunque hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo, y aunque hemos sido hechos hijos por la adopción, todavía la suciedad del pecado y el caos conviven dentro de nosotros. Antes de llegar aquí, tú y yo ya hemos pecado más de una vez hoy. ¿Sí o no? Probablemente estamos pecando ahora mismo y no estamos hablando, excepto yo, ¿verdad? Porque nuestra mente todavía necesita ser transformada. Hay un concepto que a veces se maneja de renovación, pero a mí me gusta ir más profundamente. Necesitamos transformación, hermanos. No necesitamos un arreglo temporal, cosmético. Nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, necesitamos ser transformados constantemente. No te desanimes cuando esto está tomando tiempo en tu vida. No te desanimes, sencillamente confía y verás, más adelante te voy a dar algunas ideas, pero la transformación que Dios está obrando en nosotros ahora mismo, no solamente ahora, en esta hora aquí juntos, sino en nuestra vida, es una transformación que va en progreso. Es una transformación que evita, ese proceso evita que por un lado estemos jactanciosos de que ya yo lo logré, de que ya yo vencí todas esas situaciones de la carne, que ya no hay pecado al que yo pueda acceder o rendirme ante Él. Esa jactancia, eso queda eliminado porque estamos en un proceso y los procesos toman tiempo. Pero por otra parte también la transformación que Dios está obrando en nosotros evita que seamos pasivos ante la responsabilidad que sí tenemos. Porque sí tenemos una responsabilidad en la transformación que Dios está obrando. Por eso, si tú estás aquí hoy por primera vez, si has escuchado el Evangelio más de una vez, vas a llegar al momento de tu vida que tienes que decidir sí o no. Porque no tienes otra alternativa, tendrás que decidir. Entonces no puede ser algo pasivo, tenemos que responder, tenemos que actuar. Así que esta obra es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para hacernos comprender la dimensión, la profundidad de nuestro pecado, la realidad que vive dentro de nosotros, pero a la misma vez expone la grandeza de la gracia del Dios que me conoce como soy y sin embargo me ama y fue a la cruz por mí. ¿Qué cosa, mis hermanos? No somos lo suficientemente buenos, justos o limpios por nosotros mismos. No tenemos los recursos que necesitamos para resolver los problemas que realmente tenemos en nuestro corazón. Te lo voy a demostrar dentro de un momento. Todos necesitamos ayuda. Y no necesitamos ayuda de nosotros mismos.
necesitamos ayuda de afuera. Necesitamos la intervención del Cristo vivo que salió de la tumba y que está a la derecha del Padre Celestial intercediendo por ti y por mí. Necesitamos la ayuda de Él. Así que todos nosotros, sin importar el tiempo que llevemos en los caminos del Señor, sin importar lo que nosotros hayamos vivido o no vivido, todos necesitamos la ayuda del Señor. Como he dicho estas noches anteriores, no estamos graduados ya. Estamos en el espacio de tiempo donde la gracia es el recurso que Dios usa con circunstancias difíciles, con problemas, con situaciones que no entendemos, con dolor, con sufrimiento, con pérdidas, para edificar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Transformación es la restauración del carácter que Dios nos dio cuando nos creó. Aquel carácter que todavía no estaba contaminado por el pecado. Pero ahora Dios restaura eso en nuestras vidas usando disciplinas espirituales. Dios usa esas disciplinas que en su palabra son tan claras. Es verdad que Dios puede usar su palabra. Es verdad que la palabra de Dios, yo estoy feliz de tener la Biblia en más de una versión. Que cualquier persona, aún nosotros que somos más propensos a usar la Reina Valera del 60, ¿verdad? Que nos parece que esa es la única traducción que hay de la Biblia. Pero hay más versiones de la Biblia que sencillamente ayudan al lector a entender el plan y el propósito de Dios. Dios puede usar su palabra es imprescindible. Dios puede usar la oración, Dios puede usar la predicación de la palabra, puede usar la enseñanza, Dios puede usar el bautismo, la Santa Cena, estos sacramentos que celebramos juntos. Dios puede usar la oración pública, Dios puede usar lo que Él quiera usar, pero, mis hermanos, anímense con esto. Al final de todo, el que produce en ti y en mí un corazón nuevo, no es la disciplina como tal, es Dios mismo. Por eso Él es el que merece toda la gloria, porque Él puede usar las herramientas que Él quiera. Un carpintero puede usar una multitud de herramientas, pero sin el carpintero, sin el arquitecto, no tendríamos la casa terminada. Ahora, cuenta una ilustración muy interesante que es un hombre, un escultor había comprado un bloque enorme, gigante de mármol. Bueno, de hecho, dos escultores habían visto este bloque de mármol gigante y habían pensado, de aquí podemos hacer algo bueno. Pero después de mirarlo, estos escultores se dieron cuenta que ese mármol tenía tantas dificultades como defectos. Saben que una piedra de mármol es al final una piedra gigante, en dependencia del tamaño en la que se corte. Así que desecharon esa piedra, pero vino otro escultor, vio la piedra, compró la piedra, se llevó la piedra y por 2 años comenzó a tallar y a tallar y a tallar y a tallar. Y en el proceso final sacó lo que a todos nosotros nos asombra y nos admira por muchísimas generaciones ya, que es el David de Miguel Ángel, que está ahí en la ciudad de Florencia, en Italia. Una cosa bruta que unos desecharon, alguien lo vio con un ojo diferente y dijo, de aquí yo puedo hacer algo hermoso. Sabes que probablemente tú seas esa piedra desechada que otros te han dicho, tú no vales para nada, tú no sirves para nada. A lo mejor hemos escuchado tipos de rechazos como este a lo largo de nuestra vida. Y llegamos al punto donde pensamos, ¿para qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto aquí en el lugar donde yo no nací? ¿O por qué tengo que padecer por esto y por lo otro? Si yo no hubiera nacido, a lo mejor no pasara por esto. Pero sabes que hay un arquitecto, hay un escultor que te ve con un valor único y dice, yo quiero invertir toda mi fuerza, toda mi vida para tallar en tu corazón eso que Dios dijo al principio que tú eras. ¿Qué sucedió con aquella transformación en aquella piedra? Disciplina diaria, mis hermanos. ¿Y cómo sucede esta transformación en la vida de un hijo de Dios?
ahora cuando estamos en Cristo, yo amo o debiera amar lo que Cristo ama y yo rechazo o debería rechazar lo que Dios rechaza. Así que la disciplina para amar lo que Dios ama me va a tomar el resto de mi vida, pero vale la pena, mis hermanos. En Mateo capítulo 13 hay unas parábolas muy bonitas acerca de una perla de gran precio y también de un tesoro escondido. Cómo estas personas pagaron lo que tenían que pagar, uno para obtener el campo y otro para encontrar la perla. ¿Por qué? Porque vieron ese campo como el tesoro más grande. Esto vale más que todo. Yo pago lo que tenga que pagar para tenerlo. ¿Te imaginas tú en el lugar de ellos? Pero el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene una buena voluntad para tu vida y Él produce en ti un querer y un hacer. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, te voy a decir 2 o 3 ideas y quizás tú tienes otras, pero si nosotros nos tomamos en serio la salvación que Dios obró por nosotros, si nosotros nos tomamos de verdad en serio el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, no menospreciaremos ese sacrificio nunca, no solo en el periodo de Semana Santa o en el fin de semana que venimos a la iglesia, de lunes a lunes. Nunca nos volveríamos fríos e indiferentes, no solo a lo que el Señor nos ofrece, pero tampoco a lo que nuestros hermanos están pasando y experimentando en su vida. Nunca abandonaríamos las disciplinas de leer la palabra, de orar, de congregarnos, de visitarnos, de preocuparnos unos a los otros, de adorar juntos. La vida cristiana es una invitación a la obra más maravillosa que existe, la obra de la redención, mis queridos hermanos. Ahora, un par de capítulos, no un par de capítulos, pero en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo nos da la garantía de cómo esta disciplina sucede, estando persuadido que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, no la va a dejar a medias. ¿Qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El arquitecto que está haciendo los cambios en tu vida no te va a dejar la construcción a media. Él la va a terminar porque Él te va a mostrar cómo luce acabado y tú vas a quedar fascinado con el parecido que Dios está tallando en tu vida y en la mía a través de circunstancias. Ahora, la confianza que el apóstol Pablo tenía para esta transformación es que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solo mientras Él produce estos cambios en nosotros. Puede parecer contradictorio, pero en la vida cristiana, tú y yo estamos llamados a trabajar y también a descansar, ¿no? Ok, trabajar, como dijimos hace un rato anterior, en nuestra salvación, pero a la vez descansar. Déjeme ver cómo te lo puedo explicar mejor. Hace 9 años, mi familia y yo llegamos a Estados Unidos. Aquí hay, que yo sepa, solamente un cubano más. Todo cubano que sale de Cuba, por la razón que sea y por la vía que sea, y llegue a donde llega, mis hermanos, les garantizo que es una persona que tiene mucha hambre. Y sobre todo mucha hambre de carne. Así que conocí a un amigo, que somos muy buenos amigos, un dulce amigo. Su nombre es Philip. Él es un americano. Y un día me dice, hey Magdiel, ¿qué tal si esta noche nos vamos a cazar venados? Cazar venados. Me imaginaba la carne, esa limpiecita. Yo nunca comí venado en Cuba, de hecho no podía comer carne de res, de vaca. Así que
Carne, claro que sí, ¿a qué hora nos vamos? Yo paso por ti al oscurecer, pero vamos a llegar muy tarde, ¿ok? Vamos, yo estaba súper emocionado. Así que él llegó, trajo todo lo que hacía falta para eso y yo le dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Le dije, bueno, tú, cuando lleguemos al lugar, vas a sostener esta inmensa luz, no pesa tanto, pero alumbra mucho, en tus hombros. Cuando yo te diga, gira la luz, tú giras la luz y yo disparo. Fuimos a un campo precioso donde los venados estaban comiendo todo el maíz. Y yo vi aquella manada, la noche era muy oscura. La noche era muy oscura, de verdad necesitábamos la luz. Así que él me dice, bajito al oído, prende la luz. Y yo prendí la luz y le hice hacia la luz y él, pum, 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 4 venados. Y yo me sentía el hombre más, el cubano, voy a aclarar, más feliz del mundo, porque ahora tenemos 4 venados muertos que vamos a comer carne durante todo el año. Se rieron, ¿verdad? Bueno, hermano, yo comí carne de venado durante todo un año. Por favor, no me brinden más venado. No quiero más venado. Ya yo sacié esa parte. Entonces, cuando llegué a Chile el año pasado, a unas conferencias que me invitaron en Chile, los hermanos me atendieron, pero así con un amor y comida, y me traían pastel y panes hechos en casa. Por favor, ya yo no vivo en Cuba, por favor, ya yo no tengo la misma hambre. Pero lo interesante de esta ilustración, mis hermanos, es la luz. ¿Por qué necesitamos una luz potente para poder saber o escoger el venado que queríamos matar? Porque de lo contrario tirarías a rumbo y a lo mejor matarías algo, a lo mejor no matarías nada. Así que la luz fue tan importante porque la luz nos ayudó a detectar lo que en realidad queríamos. La luz de Dios, a través de su Espíritu, nos ayuda a detectar el pecado que está escondido dentro de nosotros. Y ese pecado hay que matarlo. Oh, ustedes están dormidos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay que dispararle con un arma poderosa a ese pecado. Mira, el pecado te quiere robar el gozo. ¿Sí o no? El pecado te quiere llenar de miedo. El pecado te quiere llenar de dudas. Sí. El pecado es engañoso, es un asesino silencioso y perverso que te seduce todos los días de tu vida. El pecado está ahí, está apuntándote, pero tú tienes que apuntarle con un arma más poderosa. Tienes que apuntarle con la luz del Evangelio. El pecado siempre es dañino y siempre es destructor. El pecado es algo que a lo que nunca tú deberías acostumbrarte a convivir con él. Es más, cuando nuestro amor por el Señor crece, cuando nuestra conciencia de lo que Cristo pagó por nosotros crece, si tú de verdad amas al Señor, el pecado que tú mismo tienes te da asco, te da repugnancia. Lo empiezas a rechazar porque te das cuenta que el pecado, eso que a Dios no le agrada, llevó a Cristo a la cruz, al único hombre santo, justo y bueno. Mis hermanos, el pecado debe ser erradicado. El pecado debe ser crucificado. El apóstol Pablo dijo de una manera muy clara en algunos versículos de Romanos 8 y también en el capítulo 9, por cuanto los designios de la carne, tu carne, mi carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, aliento para ti y para mí, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne o al pecado, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, haced morir las obras de la carne. Y viviréis. Pero en un par de capítulos anteriores, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice Pablo, confrontando a la iglesia en Roma, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? ¿Continuaremos pecando? Para que la gracia abunde y abunde y abunde. Él dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, no podemos ya vivir más en él. Antes de llegar aquí, paré en un lugar por unos minutos y yo estaba, honestamente, yo estaba revisando mis notas y mi hija más pequeña estaba más ella y yo sola en el carro y me pregunta, papá, ¿qué estás leyendo? Ok, te voy a leer parte de mis notas. Y le estaba leyendo precisamente este bloque. Si ella estuviera aquí, Ana Sofía no está aquí, ¿verdad? Está en su clase. Ok. Y yo le dije exactamente ese versículo y me dice, papá, entonces tenemos que morir para poder vivir. Y yo le dije, lo captaste. Ella tiene 7 años. Pero ¿cómo se hace eso? Y yo le dije, muy interesante. Se hace cuando tú reconoces dentro de tu corazón que hay cositas que no son buenas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y tú tienes que matarlo para que lo nuevo, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, viva. Ok. Miren, esta es la curiosidad que todos nosotros tenemos. Pero se requiere trabajo intencional y trabajo diario. El propósito que Dios persigue en nuestras vidas es este. Él usa su gracia en multitud de formas para hacernos más parecidos a Él. Por un lado estamos invitados a trabajar duro, sí, intencionalmente, apuntando con una luz muy fuerte al pecado que nos mata a nosotros, para matarlo a Él. Pero por el otro lado, estamos invitados al reposo más deleitoso de todos. Es la combinación de lo que la palabra dice. Porque Hebreos capítulo 4 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Reposo. Probablemente lo que muchos de nosotros necesitamos ahora mismo esta tarde de lluvia, así es, reposar tranquilo en la casa después de una semana tan dura de trabajo. Combinación de trabajo y reposo, ¿verdad? Reposo. Cuando yo reposo, cuando entiendo que he sido perdonado y aceptado. Eso es básico, es lo mismo que he dicho estas 2 noches anteriores. Cuando yo entiendo que Cristo me ha perdonado y que me ha aceptado y que Él ha venido a morar en mí, yo descanso. Puedo descansar confiado. Puedo reposar. Mi lucha ahora tiene un buen final. Mira, la victoria que Cristo obtuvo allí al salir de la tumba ahora es mía. Yo no tengo que trabajar por la victoria, yo trabajo desde la victoria y es muy diferente. El poder de la resurrección ahora es mío. Es un recurso que tengo conmigo por el resto de mi vida. O sea, yo estoy trabajando y a la vez reposando porque sé que Él está haciendo la obra en mí y a través de mí. La libertad que el perdón ofrece ahora es mía. Yo no tengo que trabajar para poder conseguir el perdón. Ya la libertad del perdón es mía. Está conmigo. La confianza en mi Padre ahora es mía. Lo tengo. Entonces puedo descansar. No tengo que trabajar para ser aceptado por el Padre. Puedo reposar, puedo descansar, que el Padre me acepta a través de Cristo. Ahora tengo la gracia que me capacita para desear lo que Dios desea. Y aquí es cuando esto se pone bravo. Así que ánimo, acompáñenme solamente por unos minuticos más, por favor. Cuando los deseos de mi corazón son moldeados por los deseos del Evangelio de Jesucristo,
Dios comienza a usar su gracia en maneras que no las podemos explicar, al menos yo. Cuando los deseos profundos de mi corazón son moldeados por los deseos del Evangelio de Cristo Jesús, comienzo a ser transformado en una manera sobrenatural. La conversión es algo sobrenatural. No lo vas a poder entender. Al menos el pastor que ustedes tienen es un hombre extremadamente preparado. Pero probablemente él no va a poder explicar exactamente la salvación, cómo funciona. Porque es un misterio que Dios obra en tu vida y en la mía. ¿Por qué nos sorprenden a veces los testimonios de personas que han sido X? Pero vienen a Cristo y tú ves un día, el cambio de la noche al día, ves una diferencia total. ¿Por qué nos sorprende eso? Porque lo que esta gente, y lo que tú y lo que yo hemos encontrado es que Cristo ahora es más precioso que cualquier otra cosa en la vida. Y lo que viene ahora es lo que tú te tienes que llevar sí o sí, ¿ok? Porque yo estoy muy enfrascado en esto y lo estoy diciendo con mi pasión por el Señor. ¿Qué es lo que tú has encontrado más valioso en tu vida? ¿Qué es? Pregúntatelo todos los días cuando te levantas. ¿Qué es lo que es más valioso para mí hoy? Si Cristo es lo más valioso para ti, la transformación va a ser un hecho. Pero si Cristo no es lo más valioso para ti, probablemente vivas 100 años y no lo logres captar. Mis hermanos, cuando encontramos a Cristo como lo más valioso y lo más deseado de todo, comenzamos a cambiar profundamente, internamente y para siempre. Y esta transformación a la imagen de Cristo es donde yo coopero activamente con Dios. Y en último lugar, la transformación es esa conformidad a Cristo. Es esa obra que Miguel Ángel, el escultor, terminó. Es esa obra que el arquitecto vio finalizada en aquella casa, en aquel lugar. El apóstol Juan lo vio. A mí me encanta la forma en la que él lo dijo, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 30, hay algo que por 2 años me ha estado dando duro en mi corazón. Cuando estaban los discípulos de Juan, estaba Jesús y los discípulos de Jesús, y Jesús estaba bautizando en el río Jordán. Los discípulos de Juan le dicen a Juan: mira, algunos de nuestros discípulos están yendo con él. El Señor estaba bautizando allá. Y él le dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Wow. Es necesario que Cristo sea más grande y que yo todos los días, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, es necesario. Porque te vas a pasar 100 años en la iglesia, pero no vas a ser el discípulo que Él quiere. Y estás perdiendo la bendición del hijo que tú eres. Pero el apóstol Pablo lo dijo en otra forma increíblemente buena. En Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Y él dijo, en base al deseo, él dijo: ahora quiero conocerlo a Él. Y el poder de su resurrección. ¿A quién tú quieres conocer? ¿Quieres conocer mejor a tu esposa? ¿Quieres conocer mejor a tu esposo? ¿Quieres conocer mejor a tus hijos? ¿Quieres conocer una novia, un novio? ¿Qué tú quieres? Cristo se convierte en lo más valioso de todo. Y no hay nada que tú puedas desear en la vida que compita con eso. Mis hermanos, esto va al corazón tuyo, va a mi corazón. Porque la meta de Cristo, la meta de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo, que nos parezcamos a Él en el carácter, en las actitudes, en las acciones,
Que amemos como Cristo ama, con paciencia, con humildad. Que pensemos como Cristo piensa, en agradar todo el tiempo al Padre. Que vivamos para la gloria de Cristo. Esto lo hemos escuchado de mil maneras. Pero en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, con la convicción de que Él está aquí, contigo. El pastor probablemente sabe quién es Timothy Keller. Timothy Keller fue un pastor que murió hace un par de años, que ha escrito muchos libros, y a través de él agarré una frase que dice: tu verdadera religión, lo que verdaderamente tú adoras, es lo que tú haces con tu soledad. Esa frase me tiró literalmente contra el piso. Lo que yo hago con mi soledad. ¡Wow! ¿La quieres tener contigo? Lo que tú realmente adoras es lo que tú haces con tu soledad. A lo que tú realmente le dedicas tiempo, eso es lo que tú adoras y yo adoro. Desde ese tiempo, quité Facebook de mi teléfono y dije, no quiero más Facebook en mi teléfono. Y algunos de ustedes pueden revisar mi Facebook y van a encontrar que la última publicación hace meses probablemente. A ver, no es malo, pero es el tiempo que le dedico. Lo que yo le dedico tiempo es lo que realmente adoro. ¡Wow! Me encanta como Jonathan Edwards, ese clásico predicador americano del gran avivamiento, me encanta cómo él escribió, cómo él predicó. Y él dijo esto no es mío, ¿ok? Como la frase anterior tampoco es mía. Yo soy un estudiante, yo no soy un graduado. Jonathan Edwards dijo, voy a leerlo textualmente, dice, un deseo del corazón no se cambia precisamente o simplemente prohibiéndolo, reprimiéndolo o regañándolo. Eso es lo que mi mamá hacía conmigo cuando era un muchacho. No logró nada, pobrecita. Sí, logró muchísimo, me hizo un hipócrita perfecto. Un deseo del corazón se cambia cuando el corazón ve algo más hermoso, más valioso y más satisfactorio que aquello que antes amaba. En otras palabras, cuando un amor superior sustituye a otro amor. Y son los amores, dijo Jonathan Edwards, son los deseos, son los gustos, son las inclinaciones y los deleites más profundos del corazón. No dejas de amar algo simplemente porque te dice, déjalo, no lo hagas más. Él dijo más. Lo dejas cuando tu corazón empieza a amar algo mejor de lo que realmente amas hasta ahora. Cuando tu corazón empieza a anhelar algo mayor de lo que tú anhelas ahora. Cuando tu corazón comienza a valorar algo mejor de lo que tú valoras. Cuando algo más hermoso de lo que para ti es hermoso ahora cautiva tu atención. Cuando algo más dulce para tu alma sustituye lo que para ti es dulce. Entonces, ¿cómo cambia una persona? El mismo Jonathan Edwards responde, no principalmente por una presión de afuera, no por tener más información, no por una disciplina moral. Uno cambia cuando Dios le da una nueva visión de la hermosura de Cristo Jesús. Cuando Cristo es, te lo voy a volver a decir, cuando Cristo es más hermoso que todo en tu vida para ti, todo lo demás carece de sentido y de valor. A esa altura del valor de Cristo. No quiere decir que ahora Cristo es más valioso y mi esposa y mis hijos son menos valiosos y por tanto, no. Ahora yo puedo mejor amar a mi esposa y amar a mis hijos y amar a mi familia porque Cristo es mi valor más alto. Yo no tengo que trabajar para ganarme el cariño de mi esposa
¿Y la aceptación de mis hijos? No. Entonces, dice Jonathan Edwards, ¿cómo es que se cambia un deseo? Él dijo, no solo luchando contra ese deseo equivocado, porque muchas personas lo intentan así, no debo querer eso. Estoy ahí y paso por el lado del mercado y dice, ¿debo entrar al mercado? No debo entrar al mercado. ¿Debo comprar esto? No debo comprar esto. No debo sentir esto. No debo pensar así. Tengo que dejar esto. No, dice, aunque hay lugar para la disciplina, esto por sí solo no transforma el corazón. Porque después tú puedes dejar una conducta, pero seguir teniendo el mismo amor viejo por eso en tu vida. De hecho, alguien puede dejar una relación incorrecta. Alguien puede dejar un vicio. Yo vi a mi papá dejar un vicio del tabaco cuando yo era un niño así. Y yo dije, wow, mi papá va a cambiar. Dejó de fumar, pero no dejó de ser violento. Alguien puede dejar un pecado visible, pero su corazón puede continuar siendo hambriento de la misma idolatría. Mis hermanos, podemos estar hambrientos de aprobación, de control, de placer, de orgullo, de seguridad fuera de Dios. Puedes cambiar el comportamiento sin necesariamente cambiar de adoración. El deseo cambia cuando cambia lo que tu alma considera bello. Yo sé que el tiempo se terminó, ¿verdad? Sí. Pastor, ¿me da 5 minutos más o 3? 3. El deseo cambia cuando lo que mi alma considera que es más bello y lo sustituye. Mis hermanos, ¿qué tú quieres cambiar en tu vida? ¿El lugar donde vives? ¿Tu figura? ¿Quieres ser más atlético? ¿Quieres ser más hermosa? ¿Quieres ser más joven? ¿Quieres ser más intelectual? ¿Quieres ser más... ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Qué tú quieres ser en tu vida? ¿Tú quieres amar al Señor en la forma, en la manera en la que Él ha demostrado su amor por ti? Tienes que encontrar a Cristo más hermoso que todo, más bello que todo. Y no puedes negociar ese amor por ninguna de las otras ofertas que tienes disponibles en tu vida. Nadie, absolutamente nadie, ni antes ni después podrá hacer ni decir lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Nadie. Él es nuestro Salvador. Él es tu Salvador. Él te quiere liberar del pecado que te asedia, que te enreda, que te tiene atrapado. ¿Te quiere soltar? ¿No han escuchado a veces que hay una pareja de jóvenes que son novios y por 2 años uno rompe con el otro y el otro dice, estoy destrozado? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo amaba y eso es lo que me daba valor y ahora lo perdí. ¿Qué tú quieres para tu vida? ¿Qué tú quieres para tu vida, iglesia? ¿Qué tú quieres para tu vida, visitante, en esta tarde? ¿Tú quieres a Cristo? ¿Tú estás contento como tú llevas tu vida? ¿Tú estás contento? ¿Tú estás satisfecho en la manera en la que tú estás viviendo? ¿Tú crees, de verdad, tú estás disfrutando a Cristo? ¿O tú sencillamente estás aquí por obligación? Esto es una reflexión. ¿Qué tú quieres? Pues Cristo hoy te invita a venir y descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. No importa si llevas 20 años en el Evangelio o un día. Ven a Cristo. Ven a contemplar la hermosura de Cristo, más grande, más pleno que cualquier otro amor en tu vida. Quédate ahí a los pies de ese Cristo, ríndete ahí y entrega toda tu vida a Él. Mis hermanos, este es mi deseo para mi vida
Y no puedo desearte para ti otra cosa que no sea lo que también quiero para mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que la transformación que aquel arquitecto comenzó pueda al paso de los siguientes días verse hermosa y bella. Y tú no puedas quedarte solamente mirando lo roto, lo sucio, lo que no funciona. Sencillamente levanta tu mirada y mira la casa terminada como Dios la está mirando. El arquitecto está haciendo su trabajo. Tú no tienes que ayudarlo. Tú sencillamente tienes que permitirle trabajar. Entrega y suelta lo que tú no puedes retener. Y deleítate en la persona y en la obra de tu Salvador. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pastor. Gracias a usted, mi hermano.